Estamos en la parte número 13 de nuestro estudio al, al libro de Apocalipsis y hoy vamos a estudiar a lo que se conoce como la séptima iglesia del Apocalipsis, a la Odisea. La Odisea comprende el espacio en cuanto a conducta y carácter de la iglesia. Como lo he dicho en todas las veces, no es a la iglesia en sí como tal, porque de hecho unas de estas iglesias no existían cuando Jesús estaba, sino que el Señor habla acerca de la conducta de estas iglesias para hablar en el paso del tiempo, desde el momento en que se formó en el siglo primero la iglesia apostólica, hasta el momento en que el Señor venga y arrebate a su iglesia de la tierra. Ese es justamente el espacio de tiempo que está dividido en términos de espacios como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y hoy vamos a hablar de la Odisea, que más o menos inició en el 1844 hasta el día de hoy. Todavía continuamos nosotros en lo que es el periodo de la conducta de la iglesia de la Odisea. La palabra la Odisea significa laos, que es pueblo o muchedumbre, y dique o diques, que es derecho. Cuando nosotros agarramos esa palabra griega y la leemos desde su significado etimológico, lo que quiere decir unida sería derechos de la muchedumbre o los derechos humanos. Esto, mis hermanos, es muy importante tenerlo presente porque justamente en todo el tiempo que hemos venido estudiando lo que es la iglesia en el paso de los siglos, desde que comenzó con los apóstoles, hasta ahora se le pone un nombre a la iglesia como la iglesia de los derechos humanos o la iglesia del derecho de las muchedumbres. Y si recordamos nosotros o tenemos presente que durante los últimos años la humanidad en sí ha caído en un reclamo de derechos, derechos humanos, derechos de los hombres, derechos de las mujeres, lo cual no está mal. O sea, no está mal que la humanidad vele por los derechos del individuo. El problema es que esos derechos a los cuales la humanidad está reclamando ya pasaron de un límite y empezaron a invadir los derechos de otros. Se dice que el derecho mío llega hasta donde inicia el derecho del otro. Bueno, resulta que en tiempos modernos ya no hay respeto por los derechos de las otras personas, solo los poderosos, las personas que tienen el control, están estableciendo derechos que les beneficien a ellos como tal. La Odisea, aunque es un término usado para un tiempo de la iglesia, no se escapa de eso. De hecho, vamos a ir estudiando cómo va evolucionando la humanidad y con la humanidad evoluciona la fe. Con la humanidad evoluciona también el mal, va creciendo, va haciéndose más diverso, el mal se va haciendo más tolerante también o más tolerado por la misma humanidad, mientras que los aspectos de fe y de santidad van siendo más desechados, despreciados. Entonces, la Odisea no se escapa de eso. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el verso 14, inicia así. Inicia diciendo: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? El Señor está llamándole la atención a esta iglesia que básicamente tiene una conducta de llamarse iglesia, de llamarse seguidora de Cristo, de llamarse seguidora de Dios, y no, en la práctica no es así. Es seguidora de sí mismo. Esta iglesia es amadora de sí misma. Y no pensemos en individuos de manera particular, no pensemos en eso. No pensemos en usted y en mí por aparte, como para que usted diga, no, yo no soy parte de eso. O tal vez mi vecino sí, o el que se sienta en aquella banca sí, pero yo no. Estamos hablando en términos generales, de lo que la conducta general de la iglesia
refleja a la humanidad, cuando la iglesia es quien debió de ser o debería de ser luz para el mundo. Y la iglesia de la Odisea se identifica con lo que dice Isaías en el capítulo 29, en el verso 13. Esta es la profecía que Dios hizo acerca del tiempo de la venida de nuestro Señor, hablando de su pueblo Israel, pero por alcance profético también alcanza a las iglesias de los últimos tiempos. Dice Isaías capítulo 29, verso 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa es justamente la esencia de los tiempos de ahora. Tenemos una iglesia, y vuelvo, por favor, subrayo, no estoy hablando de nosotros de manera individual, no estoy hablando de nadie de manera individual, estoy tomándolo como lo presenta la Escritura, hablando de manera general. Y Pablo, cuando él habla a los romanos, dice, tú hombre, quien quiera que seas, y le empieza a desarrollar las cosas que le está llamando la atención. Hay un dicho muy popular que dice, al que le cae el guante que se lo plante. Hay dos formas de hablar. Hay una forma de hablar de manera directa que se conoce como en diatriba, que es hablándole a una persona y diciéndole usted y se nombra a la persona de manera directa. Pero hay otra forma de hablar que es más general, que es se le habla a todo un pueblo, se le habla a toda una congregación y cada quien tome lo que le toca. Así es como vamos a ver la enseñanza de hoy. Cuando él habla hacia el pueblo de Israel y le dice que de su boca, el pueblo habla de mí con su boca y con sus labios me honra, pero el corazón está lejos de mí, está hablando de entre una desasociación, un divorcio, una separación entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso es justamente lo que se ve hoy en día. Acabamos de pasar una Semana Santa, entre comillas, y digo santa entre comillas porque lo que la gente de manera más, de manera mayoritaria hacen, es tomar esta semana para vacacionar, para la fiesta, para muchas cosas menos que para reflexionar. Y es importante destacar que cuando decimos que la gente toma la semana para vacacionar, no es que sea malo vacacionar, no es que sea malo que usted se reúna con su familia, no es que sea malo que usted esté en una fiesta, pero cuando se pierde realmente la razón por la cual Dios estableció estas fiestas, como es el Pesaj, entonces nosotros, aunque estemos haciendo cosas correctas, estamos olvidando de lo que debería de tener una prioridad en nuestro corazón, como lo dice el mandamiento principal, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Para poder llegar y meternos un poquito más profundo en esta frase, que el pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y caen en un sistema en el cual la iglesia cree que tiene el derecho de hacer lo que le plazca, sin poner a Dios en su agenda. Y si lo ponen de boca nada más, o la iglesia lo pone simplemente de labios, como lo dice el Señor. Amamos al Señor, pero realmente no lo amamos. Queremos servir al Señor, pero realmente no lo queremos servir. Queremos obedecer al Señor, pero realmente no lo queremos obedecer, porque lo dice la boca, pero el corazón no lo hace. En ese proceso que hemos venido estudiando, cómo ha ido evolucionando la iglesia y la conducta de la iglesia, y también la llamada de atención de nuestro Señor en cuanto al arrepentimiento, hoy estamos llegando a la fase final de los últimos tiempos. Recordemos que los últimos tiempos comienzan con la predicación de nuestro Señor. Una vez que el Señor, en el capítulo 5 de Mateo, dice que abriendo su boca les enseñaba, ahí es donde la predicación de Él, el llamado al arrepentimiento, lo que es el Evangelio inicia, ahí inician los últimos tiempos. Porque se está refiriendo justamente al final del tiempo de manera cronológica, o sea, al final del tiempo como nosotros lo conocemos, el conteo, como son días, meses y años. Porque después de que el Señor venga y tome posición de su reino, ya no se va a contar más el tiempo, ya no va a haber más oscuridad, ya el mismo Señor va a iluminar con su presencia
ya no va a haber frío, o sea, todo va a ser totalmente diferente. Es lo que nos enseña a nosotros las profecías. Pero para llegar a este punto donde esta iglesia se ha vuelto o es la iglesia más apóstata de todas, no porque las demás no hubieran apostatado en parte, sino porque aquí es de manera mayoritaria, muy general, la forma en que la iglesia cae en apostasía, vamos a estudiar o voy a mencionar algunas partes importantes a los cuales les voy a rogar que se fijen muy bien en las imágenes que voy a poner. No voy a profundizar mucho en la imagen, voy a hacer una descripción general, porque no sé si ustedes saben que hay un searching, un buscador de sonidos, de palabras, y que entonces vienen y clasifican lo que se está diciendo, especialmente cuando viene de los entes más poderosos de la tierra. Entonces, para evitar que le supriman a uno un sonido, un audio, entonces haré una manifestación de los hechos. Ustedes me siguen en la imagen o me siguen en las imágenes y con eso mentalmente se van a ubicar cuando sigamos hablando de lo que sucede dentro de la iglesia de la Odisea. Porque estos derechos de la humanidad, este reclamo que la humanidad hace de sus propios derechos, de querer usar su cuerpo a placer, de querer sentirse lo que no es, aunque la naturaleza, aunque la genética, aunque el ADN diga que es un ser y se declare otro ser, eso es simplemente porque reclama los derechos. Eso, mis hermanos, aunque es del mundo, se ha infiltrado dentro de la iglesia, se ha infiltrado dentro de la congregación. Para que el mundo sea gobernado, que es lo que se va a dar ya después del arrebatamiento, cuando el anticristo tome posición, cuando ya empecemos a avanzar nosotros en lo que es las partes de los juicios. Primero vamos a ver capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, donde vamos a ver eventos de los cielos. Pero cuando ya el anticristo, cuando el mal empiece a perseguir a los que queden, cuando el mal empiece a hacer sus estragos, va a ser porque ha tomado fuerza en diferentes áreas en las que se puede controlar el mundo. Una de esas áreas, cuando nosotros estudiamos la estatua de Nabucodonosor, o estudiamos en Daniel el paso de los tiempos, de lo que Daniel llama las bestias, que tenemos que tener claro qué es cada espacio de tiempo, porque es parte de lo que vamos a estudiar a partir del capítulo 6 en Apocalipsis, del 6 al 19 eventos que suceden en la tierra. Cuando Daniel describe los imperios que han venido trayendo mal a la tierra, Daniel empieza con Babilonia. Pero con Babilonia, después de haber dominado los imperios como eran de Egipto y de Lidia. De ahí que la bestia tiene dos flechas en el hocico sostenidas, porque representa a Babilonia habiendo conquistado a Egipto y a Lidia. Egipto representa la idolatría en su mayor dimensión. Ellos tenían dioses para todo. Y cuando Babilonia toma eso, lo que Babilonia hace es absorber esa idolatría hacia su pueblo, hacia su imperio. Babilonia, aunque fue un gran conquistador, representa lo que es la parte económica. Para gobernar al mundo, para poder reclamar los derechos a plenitud del individuo, lo que necesita es socavar, ridiculizar la fe. Pero antes de atacar la religión, necesita el mal tomar una posición para hacer esa fe poco creíble, para hacer esa fe ridícula y para que la gente vea eso como algo fantasioso y no que lo vea como una verdad de Dios. Entonces, para socavar esa fe y poder llegar hasta los tiempos de la Odisea, que se ha venido dando desde los tiempos del Antiguo Testamento, y lo acabo de decir y mencionar, desde los tiempos de Babilonia, acomodando el enemigo todo para que en el último tiempo poder guerrear, luchar contra nuestro Señor Jesucristo, que por supuesto va a perder la batalla, porque ya está descrito de cómo es el final. Necesita unirse alrededor de 4 puntos principales. El primero de ellos es
la economía. O sea, alrededor de la economía, alrededor de una moneda única, se necesita forjar un control para que la humanidad empiece a sujetarse, a someterse a ese gobierno que va a ser liderado por el anticristo. En 1973, en Bruselas, se fundó lo que se conoce como el sistema SWIFT. En inglés sería Society for the World Interbank Financial Telecommunications. Ahí me disculpan si la pronunciación no fue buena, porque yo no hablo inglés, hablo español. Significa Sociedad para las Comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales. Esto se hizo con el fin de que todos los bancos del mundo, sujetos en cada país a bancos centrales, y estos bancos centrales, estuviesen sujetos a lo que se llama el Banco Mundial. Para poder mover dinero tuviera que moverse a través de transferencias, a través de lo que es la tecnología. Que el dinero, aunque se hiciera en efectivo, en papel moneda, o se hiciera en monedas como tal, la transacción, la transferencia estuviera registrada de manera internacional para controlar los ingresos y los egresos de los individuos alrededor del mundo, para saber cuánto ganan las personas, para poder controlar los impuestos y todas estas cosas. En ese momento era un asunto de cheques, era un asunto de transferencias a través de canales análogos. En ese mundo, el mundo total era controlado a través solamente de lo que eran movimientos a ver, ¿cómo digo? Gracias, mi amor. Movimientos intercambiables, muy escuetos, muy débiles, pero conforme fue avanzando la internet, conforme fue avanzando la tecnología, y ahora tenemos, como lo ven en la imagen, los teléfonos que trasladan dinero de un lado a otro, como es a través del SIMPE, a través de la banca móvil, y buscando eliminar lo que es el papel moneda. Lo que está buscando este sistema es básicamente tener el control económico alrededor del mundo, que sería una sola moneda. Muchas personas han especulado cuál va a ser esa moneda, si va a ser el dólar, si va a ser el yuan, si va a ser el rublo. ¿Cuál moneda alrededor del mundo va a ser la moneda única? La moneda que va a controlar el mundo. Y resulta que nosotros, en nuestra mente finita y chiquita, pensamos en cosas materiales, en cosas tangibles. Y realmente el sistema económico, la moneda única que se va a dar, no va a ser ni siquiera material, va a ser algo, de hecho ya lo estamos viendo, va a ser algo virtual. Indiferentemente como se le pongan bitcoins o como se llame, porque probablemente la bitcoin va a evolucionar y va a llegar el momento en que ese no va a ser el soporte. Nosotros no podemos saber cómo va a funcionar el sistema bancario internacional, solo sabemos que en 1973 en Bruselas se tiró una forma de pago que involucra esencialmente a toda la banca internacional, y a partir de la economía, a partir de ese momento empezó a controlarse el mundo y va avanzando cada vez un poco más. Ese es el sistema primero que se pone a funcionar para llegar a un mundo de derechos donde la gente va a reclamar, donde la gente va a decir esto es mío, esto no es tuyo. Por supuesto, enfocado desde el mal, donde es el mal el que está reclamando su derecho a gobernar, que es lo que Satanás siempre ha reclamado, su derecho a gobernar. Él no tiene ningún derecho, pero él siempre lo reclama. Él reclama el sentarse en los tronos, porque desde el principio él quiso ser como Dios. Pero resulta que eso se lo transmite al hombre, y el hombre también quiere ser como Dios. De eso se trata la iglesia de la Odisea. Una iglesia que le reclama el derecho a Dios de ser como Él. Una iglesia que quiere declarar y proclamar y tomar decisiones sobre sí mismo, sobre su cuerpo, sobre lo que es, sobre lo que piensa, olvidando que Dios es el soberano. Y alguien podrá decir,
No, mi hermano, pero es que eso está afuera. Eso está en el mundo. No, ya está y se infiltró en la iglesia. Y cuando estoy hablando de iglesia, yo no estoy hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Estoy hablando de la organización. Estoy hablando de ese grupo de personas que se reúnen alrededor del mundo llamándose cristianos. Y el Señor nos ha enseñado a nosotros que muy claro que aquí se trata de lo que unos son y otros no son. Así que estoy mencionando la iglesia más que todo como organización y no como cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo le voy a llamar remanente. Este remanente, que son las 5 vírgenes que van a estar esperando la venida del Señor de manera seria, responsable, tratando de ser hallados como obreros que no tengan de qué avergonzarse. Una vez que el sistema económico se controla, que ya de hecho ya el sistema económico está controlado, nosotros no podemos comprar pero ni un confite sin que los bancos centrales del mundo se den cuenta. Nosotros no podemos alimentarnos sin que los bancos centrales se den cuenta. Nosotros no podemos enfermarnos sin que se den cuenta. Todo queda registrado, absolutamente todo. Y quien quiera salirse de ese sistema no va a comer y no va a poder pagar sus cuentas porque debe estar en ese sistema. De ahí que mis hermanos y mis hermanas, aquella forma de pensar de que iban a venir con un sello y se lo iban a poner en la frente, iban a poner un sello en la mano, queda muy lejos de lo que realmente está sucediendo. Pero básicamente el sello en la frente significa pensamiento, manera de pensar, pero para que el anticristo gobierne, para que el mundo sea tomado por el enemigo, necesita por obligación que la gente cambie su manera de pensar. Que piense diferente en cuanto a lo que es el cuerpo de Cristo, que piense diferente en cuanto es la iglesia. Y es esa iglesia que ha sido gobernada últimamente, ha sido seducida por la parte económica. Esa iglesia que se ha llenado de actividades, se ha llenado de fiestas, se ha llenado de hacer dinero. Porque eso es lo que piensa, que el Señor no mandó a hacer eso. De hecho, la misión del Señor, clara, y lo vamos a ver en las fiestas, cuando lo estudiamos en la iglesia, la misión del Señor, Él lo dijo muy claro, yo vine a buscar y a rescatar lo que se había perdido. A eso vino Él, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la misión, buscar lo que se había perdido. Pero para eso no necesita poner negocios, para eso no necesita estrategias humanas, para eso no necesita todo lo que hoy en día la Odisea está haciendo. Porque la Odisea lo que hace es entretener a las personas. Y eso va a ocasionar que cuando el Señor venga muchos se hallen haciendo otras cosas totalmente distraídos como en los tiempos de Noé. Donde unos se dan en casamiento, están comiendo, están en el campo. Y no es que sean malas, cosas malas, porque ahí es donde está la estrategia del enemigo. No son cosas malas. Es distrayendo a las personas en cosas buenas. Trabajar, estudiar, comer, casarse, alimentarse. Eso no es malo. Como no es malo amar a los padres, a la familia, como no es malo eso. Pero lo malo es cuando estas cosas ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Pero para cambiar la mentalidad del individuo, para poder llegar a socavar la fe, a ridiculizarla, primero entra por la parte económica. Y no es que le robe a la iglesia dinero, no. Es que le da dinero. Es que la enriquece, es que la hace sentirse llena, que es parte de lo que vamos a ver en la Odisea. Que se sentía rica, que no necesitaba de nadie ni de nada. Porque cuando las personas tienen mucho dinero, cuando la iglesia, refiriéndome de nuevo y subrayo, refiriéndome a la organización como tal, cuando la iglesia tiene de todo y no necesita de nada, lo menos que se acuerda es de proclamar, de clamarle a Dios. Más bien le da órdenes. Es esa iglesia que desea que todo se haga a su voluntad. Es increíble cómo la gente dice que se haga la voluntad del Señor, pero de boca, es lo que dijo Isaías, de boca, el corazón no está ahí. Que se haga la voluntad de Dios, pero al final de cuentas yo voy torciendo el camino y voy forzando las cosas para que salgan a como yo quiero. Sí, Señor, permíteme por favor ir a comprarme un lotecito a Guanacaste, permíteme, Señor, comprarme un lotecito a Punta Arenas, pero no espero la respuesta de Dios. Yo empiezo a torcer las cosas, empiezo a caminar en esa dirección, lo estoy haciendo de manera figurada para que veamos cómo caminamos en esa dirección sin esperar la respuesta de Dios. Y tal vez Dios incluso nos pone cosas en el camino que nos estorban y empezamos a esquivarlas, a quitar lo que nos estorba, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo nuestra voluntad.
Y eso pasa en todas las áreas. Una de las formas en que se conquista el corazón de las personas, incluyendo a los creyentes, es a través de la parte económica, a través de las deudas. Una persona que está endeudada es una persona que no tiene paz, una persona que necesita concentrarse en cómo pagar esas deudas y olvida la adoración para Dios. Entonces todo eso entra dentro de ese control económico al cual le vamos a llamar Babilonia, o le llamamos Babilonia. Una vez que Babilonia tomó posición, tomó fuerza, cuenta Daniel que vinieron los medo-persas y los describe como un oso que camina renqueando, porque los persas eran más fuertes que los medos en cuanto a cantidad, en cuanto a ejército, en cuanto a armas, pero se unieron para ir a luchar contra Babilonia. Entonces, cuando ellos vienen y atacan Babilonia, representan los medo-persas lo que es el movimiento político y militar. El segundo paso para poder controlar el mundo es a través de la parte política y militar. Es la iglesia justamente la que absorbe eso y trata de meterse en política, trata de meterse en la parte militar. Cree que poniendo senadores en el gobierno, poniendo presidentes en el gobierno, que sean creyentes, y voy a poner comillas, porque nosotros estamos claros por lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que Él no vino para establecer un gobierno en la tierra. Él vino para establecer un gobierno que corresponde a los cielos, al actuar de los cielos. Pero ahí estamos tratando de poner diputados, que escojamos a alguien que sea afín a la iglesia, y eso no es así. Porque necesita cambiarse la mente, necesita organizarse de forma de que la fuerza política, una vez que está conquistada la parte económica, la fuerza política y militar controle una única fuerza política y militar. En esta segunda imagen, representando a los medo-persas, ustedes pueden ver ahí a la izquierda lo que representa a las naciones que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, de que para buscar y para prolongar y proteger la paz del mundo. Esto se vio que la organización como tal no sirvió. La organización como tal tiene sus debilidades, tiene sus dificultades para organizarse. De hecho, hay un grupo de 5 países que son los que controlan la parte de la seguridad, la parte militar. Ellos deciden qué se hace y qué no se hace. Ellos son los que votan por lo que se hace en este planeta y lo que no se hace en cuanto a lo que es la parte de la fuerza militar. Y todos los demás países que están ahí son títeres nada más de esos países, los cuales, por razones que expliqué al principio, no voy a profundizar, pero usted puede ver la imagen. Pero a la derecha podemos ver un mundo rodeado por un montón de rueditas. Esas rueditas que están a la derecha se conoce como la Agenda 2030. Es un proyecto que inició en el 2010 y debe de finalizar en el 2030. Es un proyecto donde la fuerza de la policía, la fuerza militar ya no va a funcionar solo en forma o en favor de lo que es las estructuras de vigilancia del mundo como tal, sino respaldando lo que es la seguridad social. O sea, buscando que la gente no tenga hambre, tratando de eliminar la posibilidad de que hayan sequías, tratando de darle comida a todo el mundo, procurando bienestar para todo el mundo. Eso se conoce como la idea de una sociedad inclusiva. Ahí nace la idea de lo que es la economía circular. Ustedes lo pueden reconocer cuando ven un triángulo. Ese triángulo, que son 3 flechitas, es una referencia a lo que es el reciclaje. El reciclaje fue algo que la economía circular y lo que es la planeación de la Agenda 2030 inició hace varios años para traerle a la gente la idea de que hay que salvar el mundo. Para que el mundo no se pierda, para que el mundo no se seque, para que haya más agua, para que haya más comida. Y así está atrapada la gente alrededor del mundo. Y vuelvo a decir, no que sea malo reciclar, no que sea malo cuidar el planeta, sino el objetivo que ellos tienen de eso que se está haciendo. Porque Isaías dice que cuando el Señor venga, la profecía dice que va a venir a destruir los que están destruyendo la tierra. Entonces esas mentes malvadas,
esas mentes que tienen la estrategia para poner al enemigo, le dice al mundo, a la juventud, a las mujeres, a los hombres, a todo el mundo, les dice, hay que reciclar, hay que cuidar, y eso se conoce como la economía circular. La economía circular es decirle al hombre, usted puede salvar el mundo, usted puede salvar la tierra, no necesita de nadie, usted lo puede hacer, pero para que usted lo haga necesita un guía, y ese guía es el que se está forjando a través de esta forma de pensar. Entonces, mis amados y mis amadas hermanas, ustedes están viendo ahí los puntos que la Agenda 2030 tiene definidos para que pueda el mundo total rendirse a los pies del anticristo. Y en esos puntos, como usted puede ver, este que estoy mostrando con el cursor fue el primer paso de todos los demás pasos, que fue el reciclaje, la economía circular, a la que hoy en día, con esos colores y con esas rueditas, usted lo ve en todos los presidentes, lo ve en los religiosos que se ponen una ruedita aquí, con esos colores, para poder traer a la mente la conquista político-militar. ¿Por qué la conquista político-militar? Porque ya nos dieron una especie de avance con la pandemia, a través de la salud, a través del bienestar, de cuidarla a usted y cuidarlo a usted, de que no se enferme, de que tenga cuidado. Los encerramos en la casa, quebramos los negocios y empezamos a tomar las riquezas que ustedes tenían, con las cuales ya sabemos cuánto ganan, los tenemos controlados, lo tomamos y ahora a ustedes les vamos a dar lo que querramos darle. Hace 15, 20 años, justamente para esta agenda, que no es nada desconocido, lo pueden encontrar en Google, hay un libro escrito por Rockefeller que dice, no tendrán nada y serán felices. Porque justamente la gente cree que porque compra una casa a 40 años, a 50 años, a 60 años, es mi casa, dice. Y no es su casa, es del banco, es del sistema financiero. Lo que hacen es alquilarle una casa. Y la gente está toda feliz porque dice, ay, tengo mi casa propia. Y muy probablemente sería más tranquilo si está pagando un alquiler en otra parte. Porque eso es parte del control, es parte de robar la mente, porque el sello justamente del anticristo está en robar la mente en la manera de pensar de cómo adorar a Dios, robar esa paz. Ese es el segundo paso, esa es la fase en la que estamos funcionando ahora, que tiene fecha de inicio y fecha de caducidad, 2020 a 2030. El 2030 se supone, por las formas en que están trabajando ellos, por la forma en que se está haciendo todo alrededor del mundo en el 2030, debería estar o antitos o después. Dentro de ese rango de tiempo debería estar gobernando un solo sistema, una persona gobernando a través de todos estos bancos, porque los bancos estatales son gobernados por el Banco Central de cada estado, y el Banco Central de cada estado es gobernado por el Banco Mundial, y el Banco Mundial tendrá su directiva, y sobre su directiva tendrá un presidente. Y ya pueden ir haciéndose a la idea de quién será ese presidente. Una vez conquistada esta área, que también se ha introducido, como les digo, dentro de las iglesias, esa manera de pensar que ha entrado dentro de las iglesias, donde creen que es por la fuerza, que es a través de la asociación con la parte política, que es llegando a la asamblea legislativa, que es llevando a las gobernaturas, que podemos salvar a la iglesia y por ende salvar al mundo, cuando el Señor está claro y ha sido claro que este mundo y esta tierra pasarán. O sea, tiene finito, tiene tiempo. En el tercer punto, cuando usted estudia la estatua de Nabucodonosor y cuando usted estudia todo lo que es el proceso de las bestias, bestias son sistemas, no son animales, son sistemas de pensamiento que controlan el mundo, llegamos a la tercera bestia. La tercera bestia es Grecia. Para poder llegar hasta la Odisea, para poder llegar hasta el punto donde la Odisea sucumba a lo que es las ofertas del mundo, se necesita conquistarlo a través de una bandera universal. Esta bandera universal, mis hermanos, es tratar de eliminar el patriotismo de las personas en cuanto a su país, tratar de eliminar la forma en que las personas defienden o se sienten parte del país. Eso lo que hace es, o la estrategia es, eliminar las fronteras, hacer que las personas migren de un lado a otro, hacer un caos migratorio alrededor del mundo donde la gente ya pierde la identidad y pierde la identidad de sus
banderas como lo pueden ver a la derecha, que le puse una X, donde las banderas del mundo son solamente, o van a llegar a ser, si no es que ya muy pronto, van a llegar solamente a ser un pedazo de tela ondeando. Pero el amor, la identidad por la bandera va a ser por la bandera que ha sido introducida dentro de las casas, dentro de cada uno de los hogares desde hace mucho tiempo. Si ustedes ven a la izquierda de donde puse las banderas, ven un caballo que se conoce en la historia como el caballo de Troya. Yo no sé si ustedes conocen la historia del caballo de Troya. Cuando Troya iba a ser invadido, lo que hicieron los enemigos de los griegos, lo que hicieron los enemigos ¿cómo se llamaba este hombre? Cuando Héctor defiende a su hermano, están defendiendo, les meten un caballo con unos soldados adentro, dentro de la panza del caballo. Entonces ellos dijeron, ahí va Aquiles, ¿verdad? Dentro del caballo y ellos dijeron, con esto vamos a recibir este regalo que nos dieron porque este caballo está hermosísimo. Los dioses nos lo dieron como regalo por haber vencido a estos soldados, a estos enemigos. Y adentro iba el enemigo. Si ustedes pueden ver el caballo que yo puse ahí, ustedes pueden ver al enemigo adentro, en la panza del caballo. Porque es lo que se ha metido a las casas desde hace tiempo. Esta forma de educar a los niños desde que están bebitos, ahora es solo encendiendo un televisor, encendiendo un celular, dándoles una tablet. Y a través de la información que ellos están recibiendo desde niños, su mente empieza a cambiar, su forma de pensar empieza a cambiar y se van dedicando se van enamorando, se van acomodando a esa bandera universal que ahora ya ondea en todo lado. Ondea en las casas presidenciales, ondea en los estadios, ondea en las instituciones públicas, ondea por todo lado. Y ondea por todo lado porque es la bandera universal la que está uniendo el pensamiento alrededor de justamente eso. De la identidad patriótica, ya no al lugar donde yo nací, ya no al lugar donde yo fui criado, sino al lugar que me identifica a mí según lo que yo creo, considero o percibo de mí mismo. Esa es justamente la tercera forma de controlar. Esa tercera forma de controlar ya está sumamente avanzada. La parte financiera la está promocionando. La parte militar, las leyes, la parte política la está promocionando. Entonces ese es el tercer punto que ya está funcionando. Pero se necesita el cuarto punto, la cuarta parte para que ya quede sucumbido, o sea, sucumba la iglesia ante el mundo y sea la iglesia la que tenga que decidir servir al mundo o a Dios. Y claro, lo hace a través de justamente los niños, lo hace a través de la familia, a través de destruir lo que es el concepto de familia para Dios y el concepto de la familia adorando a Dios como fue en el Éxodo cuando debieron de celebrar el Pesaj alrededor del Cordero. Ahora no, ahora el pensamiento es diferente, es un pensamiento sexual, es un pensamiento enfocado a lo material, enfocado a la estrategia de elevar las emociones, levantar el ego. Y ya está en el clímax ya acá. Pero es interesante cómo ellos son tan hábiles, ha sido el mal tan hábil de desarrollar justamente esta idea, mis hermanos y mis hermanas, que no pusieron al principio lo que quieren controlar al final. Porque si la religión, que es el último bastión a votar para controlar el mundo, lo hubieran puesto al principio, entonces las mentes hubieran estado alrededor de los estudios bíblicos, de los discipulados, y hubiera sido muy difícil que hubieran infiltrado todo esto. Entonces fue al revés. Entonces el último bastión que representa justamente al Imperio de Roma, que va alrededor del pensamiento del espiritual, que va alrededor del pensamiento del concepto de lo
que tenemos nosotros de lo que es Dios, hay que votarlo. Y hay que votarlo haciendo una religión universal, una religión única, que si bien es cierto, no es que todos van a ir a la misma iglesia, a la misma mezquita o al mismo lugar de reunión, pero todos van a aceptarse unos a otros, y a esto se le conoce como ecumenismo. Y la foto que están ustedes viendo ahí, esto fue el 14 y 15 de septiembre de 2022, que fue la última reunión, donde todos acordaron, los religiosos del mundo, los principales religiosos del mundo, hacer un trabajo por la paz del mundo. Así que con lo que les he dicho hasta ahorita ya pueden ver cómo el camino se ha ido preparando. Pero cuando nosotros venimos y vemos que esas personas están absorbiendo, se están permeando de una religión universal donde Cristo es más bien el motivo de unión, y le voy a decir cuál es el motivo de unión, porque podrías decir, qué maravilloso esto, Cristo es el motivo de unión. No, Cristo es el motivo de unión porque es lo que ellos dicen que van a estar en desacuerdo, ¿ok? Todos estamos en desacuerdo de que Jesús es Dios. Entonces nos reunimos alrededor de ese desacuerdo. Eso es lo que tenemos en común. Estamos de acuerdo en que no creemos lo mismo. Entonces, como no creemos lo mismo, estamos alrededor de eso. Todo lo demás lo vamos a soportar. No importa la idolatría, no importa las imágenes, no importa nada de eso. Lo que vamos a rescatar es que estamos de acuerdo que el que ocupa el primer lugar en nuestra espiritualidad no es Cristo. Son los santos, son las personas que escogieron allá en el lado de Oriente, lo que escogieron por el otro lado otros. Creo que con la imagen es bastante claro. Estoy tratando de cuidar mis palabras para que este audio no sea silenciado. Así que mis hermanos y mis hermanas, alrededor de eso, alrededor del desacuerdo, estamos de acuerdo. Sí, pero hay gente que son evangélicos, que son católicos, que son de esto. Es correcto, ahí están esas personas, pero estamos hablando de la Odisea, estamos hablando de los derechos que están reclamando, incluso los evangélicos, incluso el catolicismo, todos están reclamando el derecho a tener en este mundo una participación, un buen pedazo del pastel. Y para tomar de ese pedazo del pastel necesitamos vender, ceder, enajenar nuestra fe. O sea, socavar y ridiculizar la fe. ¿Cómo fue que dijo Isaías? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así es como llegamos al punto donde en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, ya con esto en mente, el Señor le dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Aquí hay tres palabras, o sea, tres puntos referentes muy importantes a subrayar, sin olvidar todo lo que venimos hablando, no solo en esta clase, sino desde el momento en que empezamos a estudiar el capítulo 1, verso 1 de Apocalipsis, donde se presenta en el capítulo 1 el carácter de Dios, el carácter del mensajero, el carácter del mensaje. Y en el capítulo 2 y 3 está presentando el carácter de las iglesias y en la evolución del pecado y alejamiento de las iglesias hacia el lado opuesto, en lugar de hacia el Padre. El Pesach, que se celebra esta semana, y los panes sin levadura, es una fiesta que nos recuerda el regreso al Padre. Es regresar al origen. Es regresar de nuevo a la adoración que Dios quería que se le diera. Es regresar y reconciliar a dos hermanos, a Caín y Abel. Porque Caín era bueno haciendo lo que era agricultura y ofrendaba cosas de agricultura, y Abel era bueno con la ganadería. Caín viene y mata a Abel por aspectos de celos de la forma de adorar a Dios. Entonces, en la mesa de los panes sin levadura tenemos al cordero que representa la reconciliación de Abel, y tenemos las hierbas y los panes que representan justamente la parte de la agricultura para del trigo y la cebada producir la reconciliación de Caín con su hermano. Es tratar de revertir el proceso
y no es tratar, se va a dar, se va a revertir el proceso. Entonces, cuando él dice, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación dice esto, está diciendo, el amén significa que él es la causa de. Y cuando hablo de causa, estoy hablando de causa como objetivo y como procedencia. O sea, él es el que vio allá en el principio lo que pasó y él es el que está viendo lo que va, cómo va a terminar esto. Entonces él dice, yo soy el amén. Soy realmente la causa, el que origina todo. El logos, el generador, de donde sale absolutamente todo. El testigo fiel se refiere a que él es la veracidad de la verdad. Pero ¿por qué él es la veracidad de la verdad? Porque él ha experimentado justamente la verdad. Él fue el que experimentó toda la maldad sobre él. Él fue el que experimentó todo ese juicio sobre él para poder ser el testigo fiel delante de nosotros. Y de ahí que dice, yo soy el principio de la creación, o el principio de la creación dice esto. Y este es un punto determinante en la declaración que el Señor está haciendo. Porque el principio de la creación, mis hermanos, no significa el primer ser creado, sino que la idea básicamente atrás de esa palabra, que en griego es arché, es que Él es el soberano, fuente de origen, no el primero en el orden secuencial, sino que es la prominencia más que el primero en secuencia. Es lo que está diciendo, de mí sale todo. No está diciendo que Él fue el primer ser creado, sino está diciendo, de mí sale la creación. Eso es lo que los griegos conocían como el logos, como el verbo. Juan, cuando lo declara y lo explica de la manera en que el Señor lo puso en su corazón, lo describe así. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si nos devolvemos a lo que le dice él a la Odisea, el principio de la creación dice esto, está enfocándose justamente a el origen de todo, a donde nace todo, y por eso usted escucha y ve al Logos presentado como el que era varias veces, y que por él todo fue hecho. Deseo leer esto cambiando la parte del verbo, que el verbo es la palabra logos, el generador. Es como usted poner una planta a producir electricidad. Esa electricidad va a ser la iglesia, esa electricidad va a ser la humanidad, esa electricidad va a ser la naturaleza, esa electricidad va a ser los animales, va a ser todo. El generador es él produce eso. Entonces a ese generador, al cual podríamos llamarle desde el concepto griego el verbo o el logos, le vamos a cambiar por efectos de comprensión el nombre a Jesucristo. Y lo leo de la siguiente manera. En el principio era Jesucristo. Y Jesucristo era con Dios. Y Jesucristo era Dios. O sea, Jesucristo, estaba o era en el principio con Dios. Por Jesucristo, o sea, por Él, fueron las cosas hechas. Y sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es lo que Él está diciéndole a la iglesia, la Odisea. Le está diciendo, yo soy ese que estaba allá. Yo soy el que estaba haciendo todo. Yo soy el que estaba creando todo. Yo soy el que hizo todo, planeó todo. Ese soy yo. Les estoy hablando. En Juan capítulo 17, en el verso 1, cuando el Señor Jesús va a cumplir justamente con su misión, va a finiquitar la misión de reunir todas las cosas, de restablecer la reconciliación, de regresar al Padre, que sería la palabra arrepentimiento, dar vuelta en regresar al Padre. El Señor dice en el capítulo 17, verso 1 de Juan, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? De ser sacrificado, de ser crucificado, de que toda la ira de Dios cayera sobre él. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para quien también tu Hijo te glorifique a ti. Glorificar, mi hermano, no es solo dar gloria, no es solo cantar gloria, no es solo decir aleluya, no, eso no es glorificar. Cuando Él dice glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, está hablando resucita a tu Hijo para que tu Hijo también, en alguna medida, de una manera simbólica, lo resucite a Él.
¿Y cómo es resucitar a Cristo en nosotros o resucitar a Dios en nosotros? Eso es volver al Padre, es arrepentirnos y regresar a la idea original donde Dios junto con su creación, que somos nosotros, nos permitía cogobernar el mundo con Él y en este caso con Jesucristo. Como le has dado potestad sobre toda carne, o sea, tengo potestad sobre la humanidad. Él sabía lo que iba a hacer. ¿Y cuál es la potestad? Que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Y cuál es la vida eterna? Jesús lo dijo muy claro. Conocer al Padre y conocer al Hijo. La vida eterna es conocimiento, es saber cómo adorar a Dios para alejarnos del sistema, para alejarnos de la forma en que estamos siendo atrapados, incluso como iglesia, absorbidos por Babilonia, absorbidos por Grecia, absorbidos por los medopersas, absorbidos por Roma. Conocer al Padre y conocer a Jesucristo, a quien tú has enviado, esa es la vida. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, ya terminé la tarea. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿A qué gloria se refiere? O sea, antes de que estuviera el mundo, ¿cuál era la gloria que tenía Él? Estamos hablando de la creación del mundo, estamos hablando de cuando el mundo se estableció. El mundo tiene 5,783, la humanidad tiene 5,783 años desde que Adán fue creado. El mundo tiene mucho más años, no sabemos cuánto. Sabemos que Adán fue puesto en el mundo y el mundo tiene muchísimos más años que eso. Podría tener miles, cientos de miles de años. Porque la creación lo que nos enseña a nosotros es lo que Dios estableció, donde el hombre tenía que habitar y cuando introdujo al hombre dentro de esta creación. Entonces le dice, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. O sea, antes de haber puesto la tierra, antes de haber puesto los cielos, antes de haber puesto al hombre, antes de todo eso, yo quiero tener esa gloria que tuve antes. Y recuerde, la gloria es justamente reconocerlo a Él como lo que Él es. Porque lo que Él es lo que Él era y es lo que Él será por siempre. ¿Cuál es la gloria que Él tenía? Era reconocer a Jesús no como el lazarillo de alguien, no como el niño del pesebre, al cual todo el mundo le da relevancia a ese niño del pesebre. Sí, Él nació como un niño, pero Él no se quedó como niño. Él creció, se hizo hombre, murió y resucitó y ahora es Rey de gloria, Rey de reyes y Señor de señores. No es andarlo predicando como el carpintero. Eso fue algo que él hizo en la tierra para honrar a su padre, aprender de su padre y utilizar muchas figuras de lo que es el oficio para poder enseñarnos a nosotros. Porque él no es el carpintero, él dejó ese oficio cuando él decidió obedecer al Padre y empezar a hablar sobre su misión. Y aquí el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí. No es el Hijo de María el que tenemos que predicar, porque ella cumplió una función loable, bienaventurada es, pero no es el Hijo de María que la obedece a ella, Él es el Señor de María. Él es el Dios de María. Él es el Rey de María. Ella misma lo dijo, Señor, has mirado mi bajeza, reconociendo la necesidad del Salvador. Y en ese pensamiento, en esa parte de la economía, en esa parte de robarle a las personas la adoración, es que el mundo ha venido cayendo, no ayer, ni antier, ni hace 3 días, ha venido cayendo en un proceso en el cual Satanás lo ha venido metiendo para cuando llegue la batalla final, el mundo esté rendido a sus pies. ¿Cuándo fue esa gloria que él tuvo? En Génesis 1, en el verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí está el verbo, ahí está el logos, porque fue lo que dijo Juan. El verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Jesucristo estaba con Dios, Jesucristo era Dios y todo lo que se hizo por Él fue hecho. ¿Cuál es la gloria que Él está diciendo? Es resucitar en nuestros corazones justamente la idea que tenemos de Jesús, no como el carpintero, no como el niño del templo de los 12 años,
no como el niño del pesebre, no como el maestro de ellos, no, como Dios mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es poner a Dios, a Jesús, en la posición que Él quiere tener como Dios, no como nosotros lo hemos querido poner. Y muchas de esas religiones que se están uniendo, eso es lo que no quieren aceptar. No quieren aceptar que Él es Dios, pero no hay problema, nos unimos alrededor de eso. Creemos que María es la que ocupa la posición de importancia, que Pedro es el que ocupa la posición de importancia, que Juan ocupa la posición de importancia, que Mahoma ocupa la posición de importancia, que Buda ocupa la posición de importancia, todos, pero menos Jesús. Jesús no, Jesús es como el profeta nada más. Un profeta más. Y Él dice, yo quiero esa gloria que antes tuve antes de que el mundo fuese. Y eso es justamente lo que le va a llamar la atención a la Odisea. Esa es la atención que Él viene llamando durante el proceso que hemos venido estudiando. Que no entendían ni siquiera los mismos judíos a los cuales se les había dado la tarea de mostrar al Padre y mostrar al Hijo y mostrar al Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús está hablando con aquel hombre, príncipe del Sanedrín, maestro del pueblo, y le dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Este hombre, Nicodemo, dice en el capítulo 3, verso 9 de Juan, que cuando él le dice eso, él le pregunta, ¿cómo puede hacerse eso? Y Jesús le dice algo tan tajante, tan fuerte, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. O sea, ¿qué está enseñando? O sea, la gente no puede aprender porque ni los mismos maestros saben lo que están enseñando. Eso nos recuerda estos tiempos, mis hermanos. Hay mucha gente que no sabe ni lo que está enseñando. Hay gente que se agarra de panfletos, se agarra de un ABC inventados por ellos. Entonces atraigamos a la gente no a través de la palabra sana, fuerte y veraz desde el púlpito, sino démosle lo que quiere la mente de esas personas. Démosle lo que quiere, démosle plata, ofrezcámosle seguridad, ofrezcámosle lo que quieren oír. Eso es lo que les tenemos que dar. Y si están contentos con lo que les damos, entonces ellos van a estar congregándose con nosotros, van a estar con nosotros. Y no es lo que dijo Jesús. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio. Y el Evangelio se lo hemos de predicar a toda criatura. Pero el Evangelio no dice que Jesús nos vino a hacer ricos. Aunque si el Señor quiere que lo seamos, Él lo puede hacer. El Señor no dijo que Él vino a nosotros para que nosotros viniéramos a tener una vida saludable todo el tiempo. No lo dijo. Aunque si Él quiere darnos salud, Él lo puede hacer. El Señor no dijo tampoco que no íbamos a tener problemas. Aunque si Él quiere que estemos en paz, Él lo puede hacer. El Señor dijo, de la manera que lo hicieron conmigo, lo harán con vosotros. O sea, de la manera que Él sufrió, nosotros también hemos de sufrir. Cuando se sale de Egipto, es interesante que ellos no se van directamente a la tierra prometida. Pasan por un desierto. Es un desierto donde somos formados. Es un desierto donde se forma carácter. Pero resulta que Nicodemo no sabía esto. Nicodemo no lo sabía y no lo sabe la iglesia de la Odisea. Pero no lo sabe no porque no esté en la Biblia. No es porque no esté aquí, es porque la Biblia se metió debajo de la gaveta para utilizar manuales de psicología, de filosofía y pensamiento humano, estrategias humanas. Ahora pueden la gente sacar los cartones de pizza porque con eso atraen a los muchachos. O atraen a las señoras con manualidades, cuando eso no sostiene a nadie. Porque las manualidades no sostienen un alma abatida. A los hombres, ¿qué les dan? A los hombres se les da lo que ellos quieren recibir. Y entonces se les dice, ustedes van a ser muy ricos, van a tener mucha plata, van a ser fantásticos. Y así a cada uno se le da a la carta algo que quiere recibir. Y entonces dice, yo tengo derecho a hacer esto.
Yo tengo derecho a recibir esto. Jesús se lo prometió a Abraham, Jesús se lo prometió a Jacob, Jesús se lo prometió a los apóstoles, a Isaac. Entonces Dios se lo prometió también a su pueblo. Entonces yo reclamo mis derechos. Porque las promesas que me diste yo las estoy reclamando. Al grado de hacer canciones tan absurdas, tan antibíblicas y tan satánicas como Arrebato. Le arrebato a Satanás, como que si el Señor nos mandara a arrebatar nada cuando Él es el dueño de todo. Yo tengo toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dijo, yo soy el que tiene la potestad. Así comienza el Apocalipsis, hablando de la potestad que Él tiene. Pero le dicen al ser humano, usted tiene potestad. Lo mismo que le dijo, exactamente lo mismo que le dijo Satanás a Eva. Toma de eso y serás como Dios. Se repite la historia. Entonces la gente de hoy en día quiere ser como Dios. Pero Nicodemo no entendía esto. ¿Eres tú, maestro de Israel? Y no sabes esto. ¿Son ustedes creyentes? ¿Son ustedes cristianos? 20 años tienen de reunirse, 50 años. Pasaron por todas las escuelitas dominicales, por todas las sociedades de jóvenes, pasaron por todos los grupos de mujeres, pasaron por todos los grupos de varones. ¿Y no saben esto? ¿No saben que este libro de Apocalipsis lo que hace es un llamado a la paz, a la seguridad para con Dios, devolvernos a Dios y mostrarnos a nosotros un periodo histórico que inició desde el momento en que el Señor ascendió, en el libro de los Hechos, cuando inició la iglesia? ¿No saben eso? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Este es el testigo fiel. Él les va a explicar. Eso fue lo que dijo en el monte de la transfiguración, delante de Moisés, que representaba la ley, y de Elías, que representaba a los profetas. Este es mi hijo en el cual yo me complazco, a él oíd. Pero no oíd para dejar de lado aquello que había presentado en el Antiguo Testamento. El Señor dijo, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, yo vine a darles fin, vengo a explicarlo. Pero ¿sabe cómo le dijo a Nicodemo acerca de todo esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Sabemos? Él no estaba hablando de los apóstoles. ¿Recibimos? O sea, al final de cuentas, ustedes no nos quieren escuchar a nosotros. Él lo está diciendo justamente, dame la gloria. O sea, Nicodemo, no me reconoces como Dios. Usted es un maestro de Israel y no les enseña realmente que yo estoy aquí. No disciernen los tiempos, no saben que ya todas las fiestas marcaron que yo estoy aquí. Es el cumplimiento profético de la vaquilla, es el cumplimiento profético del Cordero de Dios que fue hallado. Ya estoy aquí. Como con Jonás, cuando preparó un gran pez, que como ese pez no había uno antes ni después, yo soy único también, ya estoy aquí, pero no reciben nuestro testimonio. Hablamos, pero no ven nuestro testimonio. Pero Juan, en el capítulo 1, en el verso 2, se viene y da una enseñanza, la cual todo el mundo ha cambiado, y especialmente hace unos 80 años, tal vez en los años 70, introducido por una iglesia evangélica famosa, que se hace llamar a sí mismo como los bautizadores también, que fueron los que introdujeron esto, allá en el siglo XVIII más o menos, donde inicia esta iglesia de la Odisea, en el siglo XVIII, cuando Miller justamente predicaba acerca del advenimiento de Cristo, y nace la iglesia adventista. Miller, que venía de los bautistas, se introduce una enseñanza en el cual le dice al ser humano, usted solamente acepte a Cristo, dígale que entre en su corazón y cosa resuelta, no importa, con solo que diga eso usted es salvo. Y utilizan este verso, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Ah, sí, yo tengo que decir, Señor, entra en mi corazón. No, termine de leer, porque lo mismo le estaba pasando a Nicodemo. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, no es porque ustedes quieran, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es porque a Dios le place. Y empieza a decir lo que dice en el verso 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Está diciendo lo que tenemos que recibir es que Él es Dios. Que Él nos salvó porque a Él le place. Y Juan todavía dice, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Cuándo vimos su gloria? ¿Cuándo vieron ellos su gloria?
justamente lo que tiene que cambiar la iglesia de la Odisea. No es el hombre el que se salva por estrategias, no es el hombre comprándole el favor a Dios, no es el hombre por lo que haga o lo que no haga, aunque Dios nos llama para buenas obras, una vez que nos salva. Sino que en Mateo 17 Juan está hablando de lo que él vio en ese momento. En el verso 1 dice de Mateo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a su hermano Juan. Los llevó aparte al monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 6 días después de qué? Cuando ellos lo están viendo transfigurarse, cuando están viendo la gloria de Él, cuando Él les está diciendo a Él, oíd, cuando Dios le dice a ellos claramente, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, a Él oíd. 6 días después de qué? 6 días después de que Él les dijo a ellos, en Mateo 16, eso sucedió 6 días antes, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Simón le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso había pasado antes. Y ahora estaban viéndolo transfigurado, estaban viendo al Cristo, al Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta roca es sobre esta declaración de que yo soy el Cristo, que yo soy Dios. Sobre esta declaración se edificará la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es lo que está pasando en la Odisea. En la Odisea significa que aunque la iglesia apóstata, aunque la iglesia que reclama los derechos, aunque la iglesia rebelde, él le va a decir, y lo vamos a ver dentro de un rato, él dice, yo reprendo y yo exhorto a los que amo. A ti, le dice a Pedro, te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares será desatado en los cielos. ¿Qué es tener las llaves del reino? ¿A Pedro en particular? No, le está hablando a Pedro como representante justamente del mensaje que iba a llevar a Antioquía junto con Pablo, el mensaje que le iba a llevar a los gentiles, donde eran incluidos dentro del plan salvífico de Dios. En Hechos 10, Pedro logra experimentar lo que el Señor le dijo cuando le dice, a ti te daré las llaves. En Hechos 10, en el verso 9, una vez que el Señor le manda a Pedro a buscar a Cornelio y le dice a Cornelio que vaya a traer a Pedro, en el verso 9 del capítulo 10 de Hechos dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. La hora sexta es el mediodía para nosotros. Deseo buscar Proverbios 4:18. ¿Quién me lo quiere leer? El que quiera leer, que no lo vaya a quitar yo de la grabación, porque si lo lee, va a participar aquí. ¿Quién me lo quiere leer? Proverbios 4:18. 4:18. Correcto. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muchas gracias, mi hermana. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? Leamos lo que le está diciendo a Pedro cuando él le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando ellos van por el camino, se acercan a la ciudad, Pedro sube a la azotea cerca de la hora de cuando el día es perfecto. El día es perfecto, ¿sabe por qué? Porque no hay sombra. Porque la luz está dando arriba y no hay sombra. Ni para un lado ni para el otro. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el Señor no tiene sombra de variación. Cuando le está diciendo que sobre Él va a edificar la iglesia, está hablando de Él, que no tiene sombra de variación, que no cambia, que es inmutable, que siempre mantiene su palabra. Pedro tuvo un gran hambre, dice en el verso 10, y quiso comer, pero mientras preparaba algo le sobrevino un éxtasis, vio al cielo y descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas. El lienzo venía extendido, atado de las 4 puntas, representa un juicio que se está dando. El 4 representa justamente lo que se da en el altar del holocausto y era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. O sea, estaba por cenar. Y eso es lo que dice en la Odisea. Habla de esa cena. Habla de él como
el primero de los primogénitos, el primero de los resucitados, como el origen de todo. Él está diciendo, cuando entra en la Odisea, él dice, el que abre la puerta, dice, yo estoy a la puerta y llamo, el que abre la puerta entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Déjeme explicarle para los que no saben. Cuando un rey comía y el siervo estaba observando lo que estaba haciendo, el amo estaba comiendo y él tenía que alejarse donde no lo viera comer. Entonces, lo que hacía para que el siervo no viniera mientras él estaba comiendo, era que cuando él comenzaba a comer extendía el lienzo, extendía una servilleta. Y él veía la servilleta, mas no veía al que estaba comiendo, no veía al amo o al rey. Mientras esto estuviera extendido, él le dice, estoy comiendo, no entre. Cuando el rey quería ir tal vez a lavarse las manos o quería ir al baño y no había terminado de comer, doblaba la servilleta. Entonces el siervo veía la servilleta doblada y no entraba porque le está diciendo voy a regresar, no he terminado de comer. Pero cuando él agarraba y le hacía un puño y la tiraba sobre el plato, él decía ya terminé, ahora sí puede limpiar la mesa, y se iba. Él está viendo algo extendido, está empezando algo. Está empezando a comer, está iniciando la iglesia. Es el principio de lo que Dios establece como la iglesia, como su pueblo, a unos judíos, apóstoles. Pero a esos judíos le está diciendo, voy a traer gentiles como Cornelio, voy a introducirlos. No les diga inmundos, porque yo los he limpiado. No llames inmundo a lo que he limpiado. La voz le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la segunda vez la voz, lo que Dios limpió no lo llames tú común. O sea, si Dios limpió a los gentiles, si Dios los está introduciendo en la iglesia, no lo llame común, ahora es santo. Y lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pero no nos vamos a quedar ahí, porque resulta que cuando Pedro y Juan entran al sepulcro, se encuentran con los lienzos doblados. ¿Sabe qué le está diciendo a Pedro? Él, antes de que se diera esta otra visión en el libro de Hechos, ¿qué le estaba diciendo en el momento que él estaba en el sepulcro, que él había resucitado? Él le estaba diciendo, voy a regresar, no he terminado de comer, no he terminado nuestra cena de ayer, de hace 3 días, no ha terminado nuestra cena. Tengo que regresar porque tengo que sentarme a la mesa a comer con ustedes. Y esta visión lo conecta Pedro con aquella visión porque le está diciendo, estoy comenzando a comer lo que te dije que iba a regresar. Y es la constitución de la iglesia. En 2 de Samuel, en el verso 9, para entender lo que el Señor hace con la cena, tanto la que le está presentando a Pedro, como la cena que veremos en el Apocalipsis, y la invitación que le está haciendo la Odisea, en 2 de Samuel, verso 9, dijo David, 2 de Samuel, capítulo 9, verso 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y por favor vea lo que puse en rojo, por amor a Jonatán. ¿Sabe qué es lo que el Señor está diciéndole a Pedro allá en el libro de los Hechos? Y lo que hace justamente cuando él dice, yo estoy a la puerta y llamo, quien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Le está diciendo, yo voy a salvar gente por amor a mi hijo. Eso es lo que está diciendo. Yo los voy a salvar por amor a él, porque él murió por ustedes. Había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron a que viniese a David, el rey, y le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar era un lugar de muerte, un lugar despreciado por la gente. Es más o menos la idea de donde Caín fue, es más o menos la idea de donde Caín fue alejado de su hermano. Entonces lo que el Señor está demostrándonos a nosotros es que la cena es la reconciliación que Él está haciendo con su pueblo
que está representando en Caín la reconciliación que está haciendo con Jonatán por amor a Cristo. En este caso, por amor a Jonatán. Entonces envió el rey y trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a tu padre. Capítulo 9, segunda de Samuel, verso 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Esa es la figura que el Señor nos está enseñando en la Odisea. Yo tengo dos grupos. No está hablando de denominaciones, no está hablando de religiones. Está hablando de dos grupos: el remanente y los que dicen ser iglesia, pero no se comportan como iglesia. Porque el Señor los llamó también. A eso le dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. O sea, yo conozco que usted no tiene una determinación. Hoy dice que me ama, pero mañana pone en primer lugar a su familia. Hoy dice que me ama, pero mañana pone en primer lugar el trabajo. Hoy dice que me ama, pero mañana pone en primer lugar sus anhelos. O usted dice que me ama, pero no confía en mí. O está allá o está aquí. Porque como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que le está diciendo el Señor es, comparándolo con algo que pasaba en Hierápolis, que era una provincia de Roma, donde habían aguas termales. Todo el mundo antiguo las conocía. Había agua tibia en un lado y había agua caliente en el otro. Pero el agua tibia estaba básicamente llegando a la Odisea. Era sucia, corría por muchos kilómetros sucia, por subterráneos. Y cuando la gente llegaba, que no estaba acostumbrada a tomarla, se enfermaban del estómago. Pero los de la Odisea, que las reconocían, la escupían, la botaban para no enfermarse. El Señor lo que está diciendo es: yo reconozco la adoración que es por amor a mí. Yo reconozco la confianza. Yo reconozco cuando se acercan a mí por lo que yo soy, no por lo que doy. Yo reconozco cuando se acercan a mí sin buscar nada, solamente por adorarme, por exaltarme, indiferentemente de cómo estén, si los tengo bien o los tengo mal. Si están en escasez o si están en abundancia, si están en salud o si están en enfermedad. El Señor lo que está hablando es de un matrimonio. Yo los reconozco a ustedes cuando vienen. Yo sé a lo que vienen y cómo vienen. Yo sé cuando vienen a exigirme o vienen a adorarme. Yo sé cuando vienen a buscarme por lo que soy y no por lo que doy. Pero ustedes dicen: soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. O sea, lo que está diciendo: no te necesitamos, Señor. Y no saben que son miserables, desventurados, pobres, ciegos y mudos. Por lo tanto, les aconsejo que compren oro refinado al fuego para que sean ricos. Por tanto, o sea, concluye él que debemos de comprar oro refinado al fuego, que significa pasar por la prueba, pasar por la renuncia. El que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. El que ama más a su padre y a su madre que a mí, no es digno de mí. No está diciendo que odiemos a la familia, está diciendo que el amor por él tiene que estar por encima de todo y de todos. Y yo les voy a dar vestiduras blancas para vestirse, que no se descubra la vergüenza de su desnudez, y unja sus ojos con colirio para que vean. O sea, limpien la forma de percibirme, limpien la forma de verme. Yo reprendo, y aquí está la parte hermosísima, yo reprendo y castigo a todos los que amo. No le está diciendo a la Odisea que la quiere mandar al infierno, quiere que se arrepienta. Quiere que cambie la forma de pensar, quiere que deje esa apostasía, esa forma de andar declarando sin rogarle a él. Él no dice que nosotros declaremos, proclamemos, que nosotros le exijamos. Él dice: ruégame. O sea, Santiago nos enseña, Pablo nos enseña que nos acerquemos al Señor con acción de ruego y súplica.
No nos acercamos diciéndole, yo reclamo, yo quiero, yo decreto esto. No, Señor, si tú puedes, Señor, si tú quieres, más que puedes, porque tú puedes, si tú quieres, que fue lo que le dijo el hombre para que sanara al hijo. Señor, tú quieres sanarlo. Y él le dijo, sí quiero, porque él sí puede, si tú quieres, Señor. Si a ti te glorifica, Señor, si a ti, Señor, te honra, que yo pueda tener lo que le estoy pidiendo, Señor, yo te lo ruego, te lo suplico. Y si no, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, que fue lo que dijo justamente nuestro Señor Jesucristo. Pero no que se haga tu voluntad caminando yo por donde yo quiero caminar, sin importarme que Dios a través de las circunstancias me está diciendo no. Sea celoso, arrepiéntase. Porque yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Justamente esa cena que vio Pedro es la que está presentando aquí nuestro Señor. Porque Él le está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, no es que le está hablando a personas no creyentes, le está hablando a creyentes que están haciendo lo incorrecto. Es a su iglesia, a la Odisea. Cuando un amo quería darle libertad al esclavo, porque tal vez había trabajado fielmente durante muchos años para él. Las tres formas en que un esclavo podía ser libre era escapando, pero si lo agarraban lo mataban. Porque incluso Trajano lo sellaba en la frente para que cuando los agarraran, entonces lo mataran por estar lejos de la casa del amo. Eso se llamaba el sello de la ignominia, el sello de la vergüenza. Lo vamos a estudiar cuando lleguemos a ese capítulo en Apocalipsis. La segunda forma en que podía ser libre es que pagara por su libertad, pero no tenía plata, era esclavo, no tenía cómo ahorrar dinero. Y la tercera es que el amo lo quisiera liberar porque a él le placía. Y la forma en que él liberaba al siervo, cuando el amo le daba libertad al siervo, ¿se acuerda lo que acabo de decir? El siervo no lo podía ver comiendo. Esa era una falta grave. El siervo tenía que esperar a que él pusiera la servilleta arrugada y dijera, ahora sí puedes entrar a limpiar la mesa. Pues en este caso le está diciendo al siervo, yo estoy a la puerta y llamo. Eso es hablándole a la Odisea, a la iglesia. Le está diciendo, yo estoy llamando al arrepentimiento. Si alguno oye mi voz, oír la voz es que usted escuche este mensaje, que yo escuche este mensaje y abre la puerta es que le obedezcamos. Porque antes, mis hermanos, de comer el cordero debió haber habido obediencia. La gente se salvó por la obediencia. La gente se salvó por el cordero, por supuesto, pero va de la mano de la obediencia. Porque si no hubieran puesto la sangre en los postes y el lindel, hubiera muerto con todos los primogénitos de Egipto. Entonces, ¿me está escuchando? Sí. Abra la puerta, o sea, obedezca. Y yo voy a entrar y voy a cenar con usted y usted conmigo. Le voy a hacer libre de las cosas que le están causando afán, ansiedad. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Todo lo que Daniel describió cuando se dividió en 4 cabezas, que eran los generales de Alejandro Magno, Casandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo, todo eso lo está describiendo él. Cuando se describen las 10 regiones como los anglosajones, francos, alemanes, lombardos, estrogos, burgundios, érulos, visigodos, suevos, vándalos. Todo eso está escribiéndole él, que hoy en día se llaman Inglaterra, Francia, Portugal, España, Suiza, África, Italia, Alemania. Todas esas cosas son las que él está describiendo en el Apocalipsis, porque hoy en día el escenario actual es lo que ustedes están viendo. Hay ese montón de banderas que ya esas banderas se van a unificar en una sola bandera. Se van a unificar en una sola moneda, o mejor dicho, en un sistema económico único, en un solo gobierno. En el momento que él le dice a la iglesia de la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La última oportunidad que le está dando antes del arrebatamiento de la iglesia. Es el tiempo final, es el tiempo que estamos viviendo, el que está ahí a la cara. Porque en el capítulo 4, que es el que estudiaremos el otro lunes, él inicia diciendo, después de esto miré.
¿Después de qué? Después de la descripción que sucedió de todas estas iglesias, sea que una puerta abierta en el cielo, la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y a partir de ese momento, mis hermanos, empezamos a ver, mis hermanas, los eventos de los cielos. Los eventos de los cielos que corresponden al arrebatamiento y todo lo que Dios ha preparado para las bodas del Cordero. Con esto cerramos lo que corresponde a las 7 iglesias y la próxima semana entramos al capítulo 4 a hablar de la glorificación de la iglesia, de la glorificación de la novia. Y empezamos a entrar ya en lo que es detalle histórico de los cielos y de la tierra. ¿Cómo histórico de los cielos y de la tierra? Sí, porque nos está proyectando hacia el futuro lo que estamos viendo como pasado. Porque a los ojos del Apocalipsis ya pasó. A los ojos de nosotros está por venir. Pero la fe significa que debemos de verlo como si ya estuviera hecho. De eso se trata la fe. Ver hacia el futuro lo que viene como si ya estuviera hecho, porque para los ojos de Dios ya está terminado, ya está hecho, solamente tenemos que recibirlo, esperarlo y vivirlo por fe en medio de lo que estamos pasando. Voy a orar y ya regresamos para conversar. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias por la hermosa oportunidad que nos das de reunirnos alrededor de tu libro, Señor, de este mensaje. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Sabemos realmente, Señor, que por la forma en que nos presentas en las fiestas, en las figuras, Señor, en tu calendario, Señor, en cada una de las profecías, por la forma en que presentas todo, sabemos, Señor, que somos la última generación, Señor. Y hemos visto cómo ha avanzado la ciencia, cómo han avanzado los controles, Señor, cómo ha avanzado la maldad, Señor. Pero eres bueno cuando nos dices, cuando todo esto acontezca, erguíos porque vuestra redención está cerca. Gracias, Jesús, por sacrificarte, Señor, por nosotros. Gracias por resucitar, Señor, en victoria. Gracias, Padre, Señor, por enviar a tu Hijo, Señor, y gracias, Espíritu Santo, por recordarnos todo lo que estamos aprendiendo hoy. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo te damos gracias. Amén.